Bendiciones, hermanos, pastores. Qué bueno poder estar aquí conversando un poco acerca de lo que hemos venido hablando en estas 8 semanas. Ya esta es la 9ª semana de este curso que comenzamos, y que cuando comenzamos orábamos para que el Señor hiciera una gran obra en nuestra iglesia a través de ella. Y lo que queremos ver en esta noche es que luego de estas 8 semanas, esta es la 9ª semana que hemos estado hablando de estas verdades, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo esto va a impactar nuestra vida? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Qué decisiones vamos a tomar para que nuestras vidas puedan llegar a ser lo que el Señor nos ha llamado a ser como hombres? De poder asumir el reto que nos ha hecho y levantarnos a la altura de ese reto. Y lo que queremos hacer en esta noche, antes de responder esa pregunta de ahora qué, es que podamos hablar un poquito acerca de las decisiones. Porque algo que nosotros debemos estar claros como hombres es que nosotros cada día tomamos decisiones. Bueno, estadísticamente se entiende que al día cada uno de nosotros toma entre 1.200 y 2.000 decisiones. Decisiones como levantarme en la mañana, cepillarme los dientes, saludar a mi esposa, orar con mis hijos, montarme en el carro. Todos los días estamos tomando decisiones. Y esas decisiones van a marcar la forma como caminamos, la forma como vivimos, la forma como glorificamos a nuestro Dios. Y es importante que nosotros como hombres vamos a entender el peso de las decisiones y la importancia de tomar buenas decisiones. Y yo quisiera comenzar hablando, y algo que quería analizar con ustedes, es una frase que yo me encontré en el día de hoy, especialmente del pastor Miguel, hablando de este tema de las decisiones. Y yo quisiera pedirle a ustedes, y a ti principalmente, pastor, que pudieras explicarme un poquito mejor esto que tú escribiste hace un tiempo atrás, que decía lo siguiente, dice: nuestras decisiones revelan quiénes somos y determinan también lo que llegaremos a ser. Tú escribías esto. Yo quisiera que analizáramos juntos esa frase. Cuando tú escribiste esto, ¿qué había en tu corazón? ¿Qué tú entiendes de esta frase que tú escribiste? Bueno, la realidad es que nosotros no tomamos decisiones sin que previamente hayamos tenido un pensamiento, y cada pensamiento que nosotros tenemos es conforme a lo que yo soy como individuo. Para comenzar con la primera mitad de la frase. Entonces, mis decisiones reflejan quién yo soy. Si yo soy una persona materialista, mis decisiones van a ir frecuentemente en esa dirección. Si yo soy una persona hedonista de por sí, pues mis decisiones van a ir en términos de lo que es placentero. Si yo tengo, déjame irme al otro lado, si yo soy una persona centrada en Dios, mis decisiones van a tener que ver justamente con lo que Dios es, con la gloria de Dios, con el amor que tengo por Cristo. Entonces, definitivamente, cada decisión revela quién yo soy. Si yo soy una persona disciplinada, hay cosas que se dan de manera regular, frecuentemente, no tiene que ser, pero frecuentemente más o menos a una misma hora, un mismo patrón. Así yo soy una persona muy disciplinada, yo tengo una vida que yo no sé, hoy yo hago una cosa, mañana eso mismo no lo hago, no sé ni siquiera por qué lo hago, porque eso soy yo. Al mismo tiempo, este grupo quizás ha decidido en las últimas 8 semanas y con la de hoy 9, ha decidido tomar nuevas decisiones. Decisiones buenas, conforme a lo que Dios entiende. Supongamos que mantengan esas decisiones. En un año es un grupo diferente. Por eso yo decía que las decisiones no solamente revelan lo que tú eres, sino que también revelan lo que yo voy a llegar a ser. Si este grupo decide entusiasmarse con todo esto, pero no toma ninguna decisión para cambiar, verdaderamente cambiar, no solamente cambiar el curso de acción de mi vida, cambiar yo, lo que yo soy, en un año estamos igual o peor. Entonces nuestras decisiones definitivamente determinan lo que yo soy y determina quiénes llegaremos a ser. Sí, tú sabes que pensando en eso, yo me pongo a pensar en algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, pienso en un José, que fue llamado un hombre justo, y puedo ver lo que era justo por las decisiones que tomó. Y bueno, Chacho, tú has hablado mucho de José, has enseñado mucho de José,
podemos pensar en decisiones que José tomó, que al final pudieron llevarlo a catalogarse como justo. Por ejemplo, cuando él decidió huir de la tentación, él decidió huir de la esposa de Potifar y salir huyendo. Eso fue una decisión que marcó su vida porque él tuvo consecuencias de esa decisión. Vemos a José en un momento también perdonando a sus hermanos. Eso marcó su vida y marcó el futuro inclusive hasta de una nación. Y yo quisiera que tú me hablaras un poquito de eso, que para ti, ¿cómo es ese personaje de manera particular? Y las decisiones que tomó pueden marcar, como decía el pastor, quién él llegó a ser. Porque como decía el pastor, y creo que la frase que estamos viendo inicialmente, nuestras decisiones revelan quiénes somos y determinan también lo que llegaremos a ser. Sí, típicamente uno toma decisiones que son convenientes. Aquello que me beneficia de cualquier forma, económicamente, relacionalmente, laboralmente. O sea, el criterio principal, según mi observación, por el cual nosotros tomamos decisiones es la conveniencia. Pero bíblicamente, el criterio no debe ser la conveniencia, sino la convicción o la verdad o la gloria de Dios. O sea, es otro criterio diferente a la conveniencia personal. Tú ponías el ejemplo de José. Algunos conocen o muchos conocen la historia de José. Joven, un hombre joven, de buen parecer, y en 10 segundos les cuento. Se ve tentado por la mujer de su jefe y ella, estando sola en la casa, le hace una propuesta indecente, vamos a decirlo así, y él no lo acepta. Si el criterio de José hubiese sido la conveniencia, él hubiese caído en la tentación, porque carnalmente hablando, estaban solos, él quizás hubiese sentido satisfecho íntimamente, sexualmente, por un lado, por otro lado. El esposo estaba de viaje. El esposo estaba de viaje, exactamente. De hecho, no solamente él hubiese obtenido un placer inmediato, él hubiese también evitado lo que él sabía que iba a venir, que era que ella lo acusó falsamente porque él no concedió a su petición. Entonces, José se metió en un problema por la decisión que tomó en base a la pureza, y él le dijo a ella, ¿cómo le haré yo esto a mi Dios y a mi amo? O sea, su lealtad hacia Dios y hacia su superior lo llevó a tomar una decisión difícil, no conveniente. Entonces nosotros también nos vamos a ver sometidos diariamente a muchísimas decisiones que no son a veces convenientes, ni cómodas, ni placenteras, pero es lo que tenemos que hacer, es lo que procede. Y de hecho, en las 8 semanas anteriores que hemos compartido diferentes materiales, hay múltiples decisiones que se van a derivar, que deberían derivarse de lo que nosotros vimos. Vale. Y muchas de ellas son contrarias a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, y a veces incluso vamos a tomar decisiones en pos de nuestra familia y de nuestras esposas, y ellas no van a reaccionar en principio bien a lo que estamos haciendo, porque eso toma un tiempo y a veces nos vamos a desanimar y a veces decimos, ¿y para qué yo estoy haciendo esto si ella no me está respondiendo o correspondiendo? Lo estamos haciendo porque es lo correcto, claro. Es lo que la palabra me manda, independientemente del resultado o de la respuesta de ella. Entonces, para mí el criterio no debe ser la conveniencia personal a la hora de tomar decisiones, sino un criterio superior trascendente. Dios está de por medio, su gloria está de por medio, la verdad está de por medio, y esto es lo que yo voy a hacer porque esto es lo correcto, esto es lo que agrada al Señor. Sí. Aplicándole al personaje José la definición o la frase que tú leíste al principio, cuando José tomó esa decisión de la cual Chacho habló, él reveló quién él era, un hombre justo, un hombre de Dios. Y al mismo tiempo determinó quién él llegaría a ser, porque él llega a ser la mano derecha de Faraón, porque Dios, en base a su obediencia, en base a su fidelidad, Dios lo subió, lo ascendió a llegar a ser el primer ministro, vamos a decir, en Egipto. De manera que ahí tú puedes ver que realmente esa frase se da en todo el mundo cuando toma decisiones. Y José, ese ejemplo es bueno para ver la frase. Y pienso en José y también pienso en un Daniel. Por ejemplo, Daniel, a temprana edad de cuando llegó a Egipto, él decidió no contaminarse. Y él decidió no comer de los alimentos del reino,
y comer simplemente legumbres, porque él no quería contaminarse. Él tomó, como tú mencionabas, no la decisión más conveniente, pero la mejor decisión en base al Dios que él servía, a quien quería honrar. Y cuando vemos a esos hombres, las decisiones que tomaron fueron decisiones pesadas. Por ejemplo, yo pienso en un caso de Daniel, en un momento cuando sale el edicto de que no podía orar, que había que orar simplemente a lo que el rey había mandado, que no se podía orar, y él entró a su habitación con las ventanas abiertas, y él dijo, yo voy a hacer lo que me toca hacer, porque es a Dios quien yo sirvo. Y al final eso llegó a ser, por eso llegó a ser el hombre que llegó a ser, un hombre justo delante de Dios. Y en el caso de Daniel, cuando Daniel toma la decisión de no babilonizarse, él era un adolescente. O sea, se estima que Daniel llegó a Babilonia de 12, 13, 14 años. O sea, verdaderamente un adolescente. Imagínate, y ya con la capacidad de tomar decisiones de esa naturaleza. Y eso nos dice a nosotros que no subestimemos lo que un adolescente es capaz de hacer, si ha sido bien informado, si ha sido bien formado desde el principio. Pero la manera de pensarlo para nosotros es tú tienes que tomar una decisión de no mundanalizarte, porque eso fue lo que Daniel hizo. Lo que pasa es que el contexto era Babilonia y uno dice no babilonizarse. Pero cuando él dice que decidí no contaminarme, eso es. No contaminarse con ¿qué? Con el mundo a su alrededor. De manera que su decisión fue la no mundanalización de mi mente, de mi persona. Y esa es la clave. No ser como el mundo. Sí, y no sé tú, Chacho, quería decir algo más ahí. Estos ejemplos nos muestran, en ambos casos, hemos hablado de ese rechazo al mundo, a la mundanalidad de su tiempo. Hay otro set de decisiones que no son decisiones de rechazo al pecado y al mundo, sino que son decisiones en pos de, en la búsqueda y la construcción de un carácter piadoso, de un carácter que honre a Dios, en hacer las cosas que nos corresponde hacer. No solamente no hacer lo que no debemos, sino hacer lo que debemos, porque muchos de nosotros pecamos no por lo malo que hacemos, sino porque somos pasivos y no nos movemos en la dirección de la piedad y de la justicia y de la rectitud. Entonces, estamos neutros, por así, entre comillas digo neutros, porque no hay una neutralidad en ese caso. O sea, cuando yo no hago lo virtuoso, yo no hago lo que me corresponde y no lleno mi rol y mi responsabilidad, estoy pecando por omisión. No de acción, pero por omisión. Entonces es un pecado delante de Dios también. Y eso es un punto muy importante a señalar, porque muchos de nosotros, yo creo que ahí está la falta mayor, no tanto en lo que hacemos mal, sino en lo que no hacemos bien tampoco, porque no nos movemos. Sí, y vamos a hablar un poquito de eso, Chacho. ¿Cuál sería entonces la problemática hoy con relación al tema de toma de decisiones y nosotros los hombres? Algo que podemos ver en la generación de hoy, el hombre de hoy, es como que le cuesta tomar decisiones. Y no solamente tomar decisiones, sino decisiones correctas muchas veces. Porque muchas veces tú mencionabas, se mueve por conveniencia. Si podemos resumir, hablar un poquito de eso, según su experiencia, lo que hemos visto hoy en la iglesia como pastores, ¿cuál es la problemática real del hombre de hoy para tomar decisiones sabias, decisiones correctas que honren a Dios? Yo creo que hay varias cosas. Por un lado, definitivamente que de los dos sexos, el hombre es más egoísta que la mujer. Y por consiguiente, no toma decisiones correctas porque la va a tomar conforme a su conveniencia. Lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me gusta disfrutar de eso, definitivamente, o de esto, de aquello. Entonces, su egoísmo tiene que morir, o nuestro egoísmo tiene que morir. Y ahí está en la palabra, tiene que morir al yo, tiene que morir a ti mismo. ¿Y qué voy a hacer entonces? De nuevo, voy a citar a Pablo, que ahora tú no puedes seguir viviendo para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Eso es uno. Número dos, para pensarlo culturalmente también. Los hombres en nuestra cultura son demasiado servidos por sus esposas, hasta el punto que los padres ponen a las hermanas a servirle a sus hermanos como si ellas fueran la mamá de los hermanos. No, los hermanos debieran hacer sus camas, debieran ayudarse en la cocina. La hermana no tiene que hacer todo eso para él porque la hermana no está casada con él. Si ella lo quiere hacer porque son amigos, amén, pero igual el hermano debe reciprocar eso en servicio a su hermana. Entonces yo creo que ese es otro factor cultural muy pesado
en nuestro país y quizás en toda Latinoamérica. Y es que desde temprano ese hombre demasiado servido por el sexo opuesto y por tanto él continúa pensando el sexo opuesto, madre y hermanas. Entonces no aprenden a dar porque no le enseñaron a dar de sí. Eso sería una segunda razón. Tercera razón, el hombre tiene demasiado miedo, demasiados temores. La mujer lo tiene, pero ella los habla. Y una de las formas de tumbar nuestros miedos es hablándolos. Porque tú tienes un amigo, tú tienes una compañera, en el caso de las mujeres, que le dice, que le ayuda, voy a orar por ti, te escucha y como que se descarga y busca ayuda. El hombre no busca ayuda, él está atemorizado, no busca ayuda, él no habla, él no pregunta. Él tiene muchas preguntas, pero él se las contesta a él mismo, literalmente hablando. Ayer yo le daba consejería a alguien, ni siquiera de esta iglesia, pero le daba consejería a alguien y me hablaba de una persona en particular. Estoy tratando de dejarlo lo más anónimo posible. Un hombre que con frecuencia ella lo encontraba hablando. No, porque eso no es así, pero con él mismo. Él mismo hablando. O sea, no, eso no es así. ¿Quién dijo? No, imposible. O sea, él está hablándose a sí mismo. Se pregunta y se contesta él mismo. ¿Y qué dijo Pablo? Que aquellos que se miden a sí mismos, o se comparan consigo mismo, no son sabios. No, eso no es nada sabio. Entonces, si yo tengo preguntas, yo tengo que salir a encontrar la respuesta en otra persona que me ayude, otra persona de mayor madurez, otra persona de mayor conocimiento. Entonces, eso es otra razón. Los temores del hombre son otra razón por la que paralizan al hombre. La famosa frase que la aprendí hace poco de parálisis por análisis. El hombre se pasa la vida entera analizando el problema y en el análisis pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y no toma una decisión. Se siente más seguro de esa manera. Entonces yo no puedo permanecer en esos temores porque eso es una prisión. Yo no digo que no son reales, yo no digo que no son intimidantes. Recuerden que todos nosotros, nadie se cae muy lejos de la mata. Mejor dicho, ninguna fruta se cae muy lejos de la mata. Entonces todos nos hemos caído cerca de esa mata que Adán y Eva. Entonces son cosas por las cuales uno mismo ha pasado, pero yo tengo que salir de ahí. Yo tengo que tomar decisiones de que ahí yo no me puedo quedar. Yo tengo que salir de ahí, enfrentar los temores y al final tú vas a comenzar a conquistar esos temores. Y más ahora si tú eres cristiano que tiene el poder de Dios. Por algo dice la palabra, y ahí me voy a parar para no hacer un monólogo, pero por algo dice la palabra que Dios no nos dio un espíritu de cobardía o de timidez. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea que eso está en mí. Esa capacidad está en mí. Que yo la use o no la use, eso es otra cosa. Pero la palabra me está diciendo, y eso le dice Pablo a Timoteo, que era como un poco más tímido. Dice, hey, Timoteo, es como quien dice, despiértate, que ese no es el espíritu que mora en ti. En ti mora un espíritu de otra naturaleza. Es un espíritu de valor. Es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. De manera que pensemos un poquito más. Yo creo que hay más razones, pero quizás Chacho puede compartir también y seguir la discusión. Sí, yo quería compartir, pensaba mientras Miguel hablaba, en dos razones que yo he visto que son con frecuencia explican por qué los hombres no tomamos decisiones o tomamos malas decisiones. Porque son dos problemas. A veces no nos involucramos en una decisión y eso es sencillamente una pasividad. Y a veces nos involucramos y lo que aportamos es incorrecto, es errado. Entonces, una posible razón que yo he visto es que hay un desconocimiento en muchos hombres de qué es lo que le toca en la vida, en su familia, en su empresa, en su contexto. El hombre ha perdido como la noción de, este es un sombrero que me toca a mí. No sé si ustedes han escuchado esa expresión, que a veces, bueno, el que le quede el sombrero que se lo ponga. Hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, que son sombreros que nosotros deberíamos coger y ponérnoslo porque nos toca a nosotros, pero decimos, no, eso no me toca a mí, eso no es mío. Y yo pensaba en una analogía una vez más uso el tenis como una analogía. En el tenis pasa a veces que te tiran una pelota, cuando la pelota cae corta, una pelota corta es que del lado que te cae, en el lado de tu cancha,
cae bien cerca de la malla. Es una pelota corta. La pelota corta, obligatoriamente uno tiene que inmediatamente salir corriendo para la malla para devolverla. Hay que correr inmediatamente. Uno tiene que darse cuenta, esto es una pelota corta, si yo no corro, me meten el punto. Y en la vida hay muchas pelotas cortas que los hombres estamos dejando caer. No estamos corriendo. En la casa hay una situación con la esposa, con los hijos, y nosotros nos quedamos, bueno, la esposa que hable con ellos, con los hijos, o la esposa está lidiando con una situación, con su papá, con su mamá, y nosotros, bueno, que ella resuelva. No nos movemos con decisión, con osadía hacia la situación para decir cómo puedo ayudar, cómo puedo colaborar, qué es lo que pasa, y involucrarnos. Eso pasa. O sea, nosotros hemos perdido una noción de lo que nos toca, del liderazgo que nos corresponde, y hemos dejado el espacio para que otro le dé a la bola. Eso es lo primero. Y segundo, otra razón que yo entiendo que ya no es tanto que no avanzamos, sino que cuando hacemos lo hacemos mal, es porque no nos estamos cultivando, no leemos, no nos exponemos a buenos materiales, no nos cultivamos personalmente, lo que nos está pasando adentro no lo hablamos, no lo consultamos, no buscamos consejos cuando estamos confundidos en la vida o ante una situación. Entonces eso nos hace ignorantes ante diferentes situaciones, y eso produce que, primero, yo no quiero ir a aportarle a mi esposa, a mis hijos, nada, porque yo no tengo mucho que decirle. En realidad yo no sé qué decirle. Y no solamente eso, peor aún, nuestras familias se han percatado de nuestra incompetencia emocional, espiritual, y no nos preguntan. Y entonces eso genera increíblemente una molestia en nosotros porque no nos sentimos como parte. No nos preguntan, no nos escuchan a nosotros porque decimos, ¿y por qué no me preguntan? A mí no me respetan aquí. Pero es porque yo no soy una persona que he mostrado, a veces no he mostrado el interés, y cuando lo muestro lo que digo es una cosa que no tiene sentido porque no me he cultivado y no he crecido. Entonces para mí esto es un desafío, digamos, para todos nosotros, de que nosotros tenemos que estar más dispuestos a movernos con osadía hacia las situaciones que están pasando a nuestro alrededor con liderazgo, pero hacerlo habiéndonos cultivado, habiendo dedicado más tiempo a crecer nosotros. No, ¿quieres agregar algo? Yo creo también, estoy de acuerdo con todo lo que Chacho dijo, pero además yo tengo que entender lo que es un hombre, porque hay responsabilidades que Dios nos dio como hombres y tengo que ejercerla hacia todo lo que es el sexo opuesto. Por ejemplo, comienzo en mi casa, obviamente, pero tengo que ejercerlo hacia el sexo opuesto. Un hombre es un proveedor. Entonces, la primera persona que tiene que preocuparse con qué es lo que va a haber en mi casa soy yo, porque yo soy primariamente proveedor de mi casa. El hombre es un protector. Por tanto, nosotros pensamos frecuentemente que yo soy un protector, pero eso es, si se mete un ladrón, entonces hay un ruido y mi esposa me dice, yo tengo que ir a averiguar cuál fue el ruido. No, tú eres un protector todo el tiempo. Y por consiguiente, esto es un ejercicio que yo decidí hacer, no sé cuándo, pero si tú estás en mi casa, bueno, ustedes son todos hombres, pero si hay una mujer en mi casa y va a bajar al carro que está parqueado en la calle, tú puedes contar que yo voy a bajar con ella y la voy a llevar hasta el carro, porque eso es una manera de continuar ejercitando la labor de protector. En estos días estaba mi sobrina, la hija de Angelita, mi hermana, y su carro estaba un poco lejos. Yo la llevé hasta el carro, hasta que entró y la esperé que el carro diera vuelta y se fuera. Y ella me dice, oh, wow, qué caballeroso. Y yo pensando por dentro, caballeroso no, qué hombre. Esto es lo que un hombre debe hacer. O sea, yo tengo que pensar lo que es un hombre. Tú eres un proveedor, tú eres un protector, tú eres un cultivador del huerto. ¿Y cuál es tu huerto? Tu casa. Tú tienes que cultivar eso. Chacho acaba de hablar un poquito acerca de eso. Tengo que cultivar las relaciones, tengo que cultivar el crecimiento emocional, el crecimiento espiritual. Cuando yo defina lo que es un hombre y viva conforme a mi definición, yo voy a vivir de una mejor manera. Entonces eso es importante, que te puedas llevar incluso, mira en el jardín del Edén, ¿quién era que cultivaba? ¿Quién le puso nombre a los animales? ¿Quién le puso nombre a Eva? Porque él se suponía que era, ¿verdad?, ese protector, el cultivador, el líder. Bueno, si tú vas a nombrar a los animales y le vas a poner nombre a tu esposa, obviamente está mostrando una capacidad de liderazgo. Entonces tú tienes que liderar,
Tienes que liderar todo el tiempo. Cuando se enferma, cuando tu esposa se enferma, cuando los hijos se enferman, tú tienes que liderar, tienes que preguntarle a tu esposa, tienes que ayudarla con las cosas, ayudarla a pensar incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es vital, que yo entienda lo que se supone que un hombre debe hacer. Sí, y si yo pudiera agregar quizá una razón más, yo creo que muchas veces nosotros no tomamos decisiones porque es más cómodo. Muchas veces por comodidad preferimos quedarnos pasivos y dejar que otro decida y no asumir, lo que, como usted mencionaba, asumir el toro por los cuernos y tomar la rienda de mi familia, la rienda de mi hogar. A veces es más fácil decirle a mi esposa, bueno, habla tú con ese muchacho o con esa muchacha, cuando realmente lo que toca es que sea yo que me siente conmigo. Yo me he visto tentado a hacer eso, claro. Honestamente. Hay situaciones en las que uno quisiera como que o no pasaran y cuando pasan que otro las resuelva. Sí. Realmente. ¿No? Y muchas veces nos excusamos, que yo estoy muy cansado, que yo trabajo demasiado, que yo necesito mi espacio, pero lo que hay detrás es realmente egoísmo. Bueno, tú mencionabas eso, somos egoístas y preferimos quedarnos en nuestra zona de confort y no asumir el reto de ser hombre como Dios nos ha llamado. Pero es lo que el pastor mencionaba, que quizás muchos estamos ahí. Fue una de las causas que tú mencionabas. Decía, el temor es una razón por la cual yo muchas veces no tomo decisiones. Muchas veces nosotros estamos llenos de miedo y no lo sabemos. Y quizás aquí hay muchos de nuestros hermanos y algunos que no puedan estar viendo, que realmente el temor lo paraliza, pero él cree que es otra cosa y se justifica en otra cosa. ¿Cómo yo puedo identificar eso? ¿Cómo yo puedo identificar que realmente es temor en mí, que me impide asumir lo que yo tengo que hacer, que yo realmente estoy paralizado por desconfianza, porque no creo como lo que debería creer y por eso temo? Si yo estoy ahí, ¿qué puedo hacer? Yo creo que si tú asumes de inicio que no estás tomando una decisión, que detrás de esa parálisis, lo primero que existe es temor. Si tú lo asumes así, ya comenzaste a descubrirlo. Porque si no hay ningún tipo de temor, tú vas a comenzar a tomar la decisión. Y si no la tomas, tú vas a comenzar a hablar con tu esposa, con quien sea, acerca de la decisión para tomarla. Pero no te va a quedar paralizado esperando a que ella la tome o que las cosas se disipen y como que el nubarrón se fue. No, tú vas a hacer algo. Si asumamos, porque en la naturaleza caída del ser humano, lo que primero ocurrió en Jardín del Edén es lo que ha continuado pasando todo el tiempo. ¿Qué fue lo primero que ellos experimentaron? Temor. Entonces, yo tengo que asumir que primero está el temor. Y dos, nosotros hemos confundido también, volviendo a definición, la definición del temor. El hombre ha llegado a pensar que si él es un bravucón, él no es un hombre con miedo, no, yo no tengo miedo, yo soy un hombre, yo soy un macho, porque él piensa que el ladrar es como el símbolo de valentía. ¿Tú sabes una cosa? El hombre valiente no ladra. Él se siente tan seguro que él no ladra. El perro cuando el perro se siente seguro, el perro de mi casa, él no ladra. Literalmente. Yo tengo un perro que ladra mucho y probablemente moleste a los vecinos. Le pido perdón públicamente. Pero, ladra mucho, sí. Pero ladra mucho. Yo estoy de acuerdo, pero solamente cuando él está atemorizado. Y la famosa frase, el perro que ladra no muerde, es verdad. Entonces, pero al mismo tiempo, hay otros que son tan atemorizados que no ladran tampoco, porque le da miedo ladrar. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que asume que el temor está causando la falta de toma de decisiones. Asume eso. Número uno. Número dos, cuando tú no haces nada acerca del temor, los temores crecen. Lo que te da miedo grado 2, si tú no haces nada, en 5 años te da miedo grado 6, porque no lo has hecho. Número 3, nosotros pensamos, de hecho hace un rato atrás, hace varias horas, pero hablaba con Reinaldo sobre eso, no sé por qué, en qué contexto, pero nosotros pensamos que si tratamos algo, nosotros estamos obligados a triunfar, como a salir exitoso. No, yo quisiera, pero yo no estoy obligado a triunfar, ¿no? Entonces damos como ejemplo algo que usamos en el devocional del martes, a Thomas Edison, que inventó el bombillo que ahora estamos disfrutando. Él fracasó como 1000 veces, literalmente, sin exagerarlo. Eso no es una expresión, eso es un número real.
Y cuando él había fracasado 200 o 300 veces, la gente le dijo, deja eso, que tú has fracasado 200 o 300 veces. Y él dijo, yo no he fracasado 200 o 300 veces. Yo he encontrado 200 o 300 veces de cómo no se hace un bombillo. ¿Okay? Entonces, yo no tengo que triunfar, yo tengo que tratar de hacer algo que yo entiendo, en lo que estoy convencido que funciona, y cuando descubre que eso no funciona, que es un fracaso, tú tratas de otra manera, tratas de otra forma. Entonces, si va a fracasar, fracasa cayendo hacia adelante, que es un principio de John Maxwell en uno de sus libros. ¿Cómo fracaso cayéndome hacia adelante? Yo me caigo, me paro, pero ¿sabe qué? Cuando yo me paro, ¿sabes dónde yo me paro? Más para adelante. O sea, me caí, me paré, pero me paré 1 metro más para allá. Avancé, gané experiencia, incluso gané seguridad. Porque ¿sabes que cuando tú te caes delante de la gente, como tú haces así, como que te da vergüenza que te caíste? Pero ¿y por qué que te da vergüenza? O sea, nadie se puede caer, ni nadie se ha caído. No, un hombre no. Un hombre de verdad. Entonces, bueno, esa es la idea, que nosotros tenemos todas estas ideas culturales que nos han inyectado, como que a un hombre no le pasan estas cosas. Tú sabes, no se le cae, qué sé yo, un refresco encima. ¿Quién dijo que no se te cae un refresco encima? Claro que se te va a caer un refresco encima. Entonces luego queremos excusar la razón. No fue que se me cayó, fue que tropecé. Ajá, y no se te cayó. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, como, mira, despega de todos esos temores, de verdad. Una de las mejores cosas que puede pasar de este tiempo que hemos pasado es que tú hayas crecido en despegarte de tus temores y tener menos temores y más aceptación de las cosas que son errores humanos, experiencias humanas, falibilidad, todo ese tipo de cosas, que entonces tú puedas hablar de eso. Yo creo que eso es una de las mejores cosas. Pero, para que no pensemos tampoco que esto es como automático. Si yo no tengo un temor a Chacho, de hablar con Chacho, y yo le pierdo el temor a hablar con Chacho, yo puedo seguir con temor de hablarle a Joan. Yo no he ganado mucho, ¿no? Yo tengo que buscar una forma de que cuando yo corrija una cosa, se caigan todas las ramas de esa cosa, de ese árbol. Porque eso me lo simplifica todo. Y tu temor no va a ir desapareciendo hasta que no tenga una relación cercana con Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Adán la tenía, él no tenía temor. El temor comienza cuando yo me despego de Dios. Mientras más cercano yo estoy a Dios, menos yo temo. No simplemente porque puedo contar con Él. Es que hay algo intrínseco en ti que te hace sentir seguro. Con esto termino. Esto es una historia real. Hay un padre con una niña en una piscina. El papá está en la parte más honda de la piscina. Si recuerdo bien, esa piscina tenía 15 o 16 pies de hondo en lo más hondo. Y la niña estaba, me imagino que había un trampolín o algo así. Y la niña estaba de este lado, donde había 1,5 pies de agua. Pero ella tenía uno de esos, no sé cómo le llaman, que son como salvavidas, pero de esas cosas que se amarran en la espalda para que flote. Y ella le habían enseñado nadar, pero con ese flotador. Y entonces ella está llorando porque su papá está muy lejos. Pero ella está en 2 pies de agua, por así decirlo. Entonces el papá la comienza a llamar. Y ella está llorando. Y el papá le dice, pero tú puedes, tú sabes nadar, ven. Y ella llorando comienza a acercarse al papá, comienza a nadar hacia el papá con su flotador. Y cuando ella estaba como a 1 pie de distancia, que el papá no le había puesto la mano, dejó de llorar. Pero ahora ella tiene 16 pies de agua abajo. ¿Y por qué no está llorando? Porque está al lado de su papá. Cuando tú y yo estamos al lado de mi papá celestial, yo tengo menos miedo. Y ahí entonces se cae el temor a Chacho, el temor a Joan, el temor a esto, el temor a mi esposa. La mayoría de los esposos le temen a sus esposas. Créeme. Sí, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, sí, sí. Sí. Llegó una vez en nuestra relación, yo tengo 40 años casado, en una ocasión en nuestra relación le dije, Katy, ven acá, siéntate ahí que vamos a hablar. Porque aquí hay cosas en las que yo estoy llegando a tenerte miedo y eso no puede continuar. No. Y hablamos, entonces tú tienes que agarrar el toro por los cuernos. Entonces, bueno, eso se cayó, literalmente hablando. Pero tienes que tomar una decisión. Pero tienes que acercarte a tu Padre celestial. Si eso no se da, vas a seguir atemorizado. Tú sabes que
muchos de los que estamos aquí, probablemente con este tema de las decisiones y el temor, podamos decir, bueno, esto no, a mí no me aplica, porque yo soy un profesional exitoso, yo tomo decisiones todos los días en mi trabajo, la gente en la calle me respeta, yo soy una persona admirado por otros, y quizás estamos pensando, este tema le explica muy bien a fulanito, pero hay otras áreas de mi vida en las cuales yo tengo miedo a tomar decisiones. Chacho, según tu experiencia, ¿cuáles serían esas otras áreas que muchos de nosotros que somos exitosos, aquellos que son exitosos en la área profesional, son quizás un fracaso en otras áreas? ¿Cuáles serían esas otras áreas que yo puedo escucharlo y decir, pero yo necesito cambiar, yo necesito esto también? Sí, bueno, yo pensaba en diferentes cosas que yo he escuchado a lo largo de los años, cosas incluso que yo también mismo he experimentado. Hay jóvenes que no estudian una carrera por temor a una materia. O sea, no voy a estudiar eso porque eso tiene estadística. Y yo la estadística o matemática o física. O sea, literalmente hay jóvenes que determinan una trayectoria profesional por no acercarse a una materia, en lugar de enfrentarse y decir, no, pero yo tengo que, aunque tenga que contratar un tutor, aunque tenga que buscar ayuda, aunque yo tenga que trabajar más que todos, si esta es la carrera que me gusta, aunque tenga componentes que no me gustan, yo la voy a enfrentar. Esa es una cosa en la que yo he visto que hay gente que toma malas decisiones basado en eso, basado en la comodidad o en el miedo. Es miedo. Jóvenes también que no entran en una relación de compromiso, jóvenes solteros, que no entran en una relación de compromiso porque el matrimonio le parece muy grande, muy pesado. Hasta en los círculos cristianos hemos escuchado que el matrimonio es un trabajo, que es duro. Miguel acaba de decir que le tenemos miedo a las esposas. Todo eso ahuyenta a los muchachos, tú sabes, porque si tú lo dices así. Pero es así, entonces le tenemos miedo a ese gigante, por así decirlo, que es el matrimonio, o son decisiones de emprender alguna cosa que yo creo que para lo cual tengo talentos y no lo hago. O sea, ahí hay temores presentes y me abstengo de hacer esas cosas precisamente por esos temores. Hay gente incluso que tiene llamados ministeriales, misioneros, y está lleno de temores de que no los puede ejercitar o llevar a cabo, porque tiene temores de todo tipo. Como decía Miguel, creo que fue una analogía excelente, que mientras más yo me acerco a mi Padre, menos temor yo experimento. Y la palabra lo dice de la manera, primera de Juan lo dice, que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo conozco lo que Dios me ama, yo me muevo decididamente hacia lo que la vida tiene para mí y voy asumiendo las responsabilidades que la vida plantea con decisión, temiendo pero confiado. Porque no es que el temor desaparece, es que lo aprendemos a enfrentar con Dios. Y como nos sentimos respaldados por Dios, le hacemos cara, le vemos al gigante y le decimos, venimos en el nombre del Señor. Y venimos en el nombre de Dios y sabemos que tenemos el respaldo de Dios. Entonces, he visto eso, he visto esas áreas donde muchos de nosotros nos mantenemos al margen porque no queremos enfrentar esas cosas. Sí, y si yo puedo agregar algo ahí también, yo creo que muchos de nosotros le tenemos temor de tomar decisiones donde nosotros nos veamos vulnerables. Por ejemplo, yo muchas veces tengo que enfrentarme a mi esposa, a mis hijos, y tomar la decisión de pedirles perdón. Yo prefiero no tomar esa decisión porque eso puede debilitarme delante de ellos. O un compañero de trabajo, o un familiar, o un colega a quien yo ofendí por acción o por omisión. A mí me cuesta muchas veces tomar la decisión de pedir perdón, dar el primer paso. ¿Por qué? Porque muchas veces eso me pone en una posición de vulnerabilidad. Y algo que nosotros como hombres hemos sido enseñados por esta sociedad, y oramos por eso ahorita, es que el hombre no puede ser vulnerable. El hombre es un macho varón masculino que no tiene temor a nada, que no tiene orificio por ningún lado, que tiene que estar regio todo el tiempo, cuando es una falacia. Déjame un paréntesis a eso que tú dices, porque nosotros hemos tenido un recorrido de 8 sesiones de reflexión y meditación entre nosotros. Y el pastor Miguel al principio decía, bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tú lo decías también, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, si alguno de nosotros ha detectado, ha visto áreas de debilidad, de deficiencia, de insuficiencia en su vida, y tú entiendes que no lo has hecho bien, seas soltero, seas casado, tengas hijos, no tengas hijos,
hay una sola forma de tú corregir y ponerle, digamos, una corrección a lo que ha pasado, y es pedir perdón y acercarnos y pedir perdón. Si yo no he sido el esposo, el padre o el hijo o el hermano que yo estoy llamado a ser a la luz de lo que hemos reflexionado, ojalá, es nuestra exhortación. Yo lo he hecho en mi casa y yo he recibido grandes bendiciones de hacer eso y decir, señores, perdónenme, mis hijos, perdónenme, mi esposa, perdóname, porque yo no he sido lo que he debido ser. Yo no creo que ninguna de nuestras esposas piensen que se han casado con el hombre perfecto. Entonces tampoco la vamos a descorazonar porque no hay hombre perfecto. Al contrario, ver un hombre que ahora se humilla y pide perdón es algo grandioso para ella y algo que glorifica a Dios. O sea que es un estímulo de que si hemos identificado cosas que no hemos hecho bien, que lo hagamos. Si hay una persona que sabe lo imperfecto que somos, es la esposa. Sí. Sí. Esa es eso decía, no me acuerdo quién decía, pero decía alguien que la única razón por la que el Papa piensa que es infalible es porque no está casado. Está muy buena esa. Está buena esa. Entonces, ahí está la cura de la infalibilidad. Esa es la realidad. Pero ciertamente es así. Y nosotros tenemos que... Trata de no racionalizar tus temores. Y no le ponga otro nombre. Acéptalo, ponle ese nombre. Y entonces luego confiésalo. Porque yo voy a decir que lo confiese como pecado. Te voy a decir por qué. Porque cada vez que yo tengo temor, hay una falta de fe que yo estoy experimentando en Dios. Y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, Chacho decía algo ahorita, que no sé si fue Joan, pero creo que fue Chacho, que decía que los temores todos los hemos experimentado. Lo que tú no puedes hacer es que el temor te paralice. Entonces, eso es verdad. Yo no te puedo decir que no, yo estoy libre de temores hoy. No, yo tengo muchísimo menos temores que lo que yo tenía. Pero ¿tú sabes por qué yo no puedo decir que estoy libre de temores? No solamente porque no soy Jesucristo, porque no estoy en gloria. En gloria es donde yo voy a estar así con mi Padre, ¿verdad? Y como yo no puedo estar así con mi Padre todavía, porque no estoy en gloria, voy a seguir experimentando grados de temor. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con el temor? Esto ocurre con las mujeres también, pero hay pacientes que no van al médico por temor a que le descubran que tenga algo. ¿Sí o no? Hemos estado ahí, pastor. Sí. Sí, hemos estado ahí. Bueno, entonces, tiene temor, pero tú piensas que eso te va a hacer mejor. No, absolutamente. O sea, no quiero que... ¿Y si me descubren un tumor? Ah, no, pues va a estar mucho mejor si te lo dejan. No, muy bien. Si tú piensas que va a estar mejor que si te lo dejan, pues quédate en tu casa. O sea, no somos ni siquiera lógicos. Porque el temor... Hay dos cosas que nos vuelven torpes. O estúpidos, como escribía Kevin DeYoung en estos días. O sea, que el pecado nos vuelve estúpidos. El temor también. O sea, nos entorpece. Y terminamos tomando la decisión errada. Entonces el temor es un problema. Temor a fracasar, temor al que dirán, porque tenemos un deseo y una necesidad de aprobación enorme. Entonces el temor a la aprobación y el temor a fracasar son dos temores que dominan la vida de los hombres, lamentablemente. Así es. Sí, y mientras vamos llevando esto quizá a un cierre, ustedes mencionaban algo que yo creo que es de mucho valor para cada uno de nosotros y orábamos por eso también al principio. Una de las claves para el éxito es estar cerca de Dios. El pastor mencionaba eso. Y hablaba el ejemplo de la niña, yo creo que es espectacular. Nosotros tenemos que estar cada vez más cerca de Dios para poder lidiar con nuestros temores y para poder tomar decisiones sabias. Pero además de eso, ¿cuáles serían otras cosas que yo debo hacer para poder librar de mis temores y empezar a tomar decisiones? No según mi conveniencia, no basado en egoísmo, no basado en temor, sino basado en que lo que yo voy a hacer glorifica al Señor. ¿Cuáles serían otros principios que yo puedo tomar para poder tomar decisiones sabias? Sí, yo quería, antes de quizás hablar un poquito de eso, aplicar lo que acabamos de decir, de cómo el temor nos paraliza y nos hace torpes. En nuestra cultura, me imagino que en otras culturas también, hay hombres que no son tiernos en sus casas porque piensan que ser tiernos les quita autoridad y tienen ese miedo.
Hay hombres que no piden perdón porque piensan que si lo hacen, pues se verían débiles y se van a aprovechar de ellos. Hay hombres que maltratan a sus empleados porque tienen el temor de que los empleados se aprovechen de ellos. O sea que a veces como que quería decir eso, esas aplicaciones así, porque no lo vemos como un temor, pero es un temor que estamos experimentando y enfrentando, o sea, no somos piadosos porque ser piadoso en nuestra manera de pensar va a traer cosas que yo no deseo, un irrespeto, un aprovechamiento del otro y no es así, no es así. Y aun si aprovechen de mí, yo no tengo excusa para no serlo, para no ser tierno, para no ser bondadoso, para no ser humilde y pedir perdón. Entonces, quería mencionar eso porque son aplicaciones adicionales a lo que acabamos de mencionar. Y con relación a tu pregunta de qué otras cosas podemos hacer para evitar tomar malas decisiones o para tomar buenas decisiones, vamos a ponerla en términos positivos. Cada vez que tú evitas tomar una mala decisión, acabas de tomar una buena decisión. O sea que necesitas pensarlo de una manera que pueda ser una buena decisión. Entonces vamos a hablar un poquito de buenas decisiones. Primero, pregúntate si la palabra de Dios dice o no dice algo acerca de esa decisión que vas a tomar. Pregúntate si al tomar la decisión, esa decisión que va a tomar va a reflejar la gloria de Dios, el diseño de Dios, el carácter de Dios, si va a reflejar eso o si no va a reflejar nada de eso. Tercero, cuarto, pregúntate si has orado. Pregúntate si has conversado con alguien, si tiene cierto grado de inseguridad, si has conversado con alguien acerca de esto, porque muchas veces el hombre tampoco conversa con alguien porque él quiere tomar una decisión y él teme que alguien le diga que no, que eso es una mala decisión. De hecho, tengo un caso de consejería ahora mismo donde la persona le dice, tú siempre me traes mala suerte, porque siempre me está criticando mis decisiones. Sí, pero que son malísimas porque yo les he oído. Entonces, claro que tengo que criticarte o no estar de acuerdo. Entonces, esa es la mala suerte. Entonces, muchas veces, como no queremos que nos contradigan la decisión, no la vamos a compartir. Yo necesito discernimiento para tomar buenas decisiones, pero el discernimiento no llueve del cielo. Uh-huh. El discernimiento es algo que se cultiva. Hebreos 5 habla de que el que consume alimento sólido, él es el que tiene los sentidos ejercitados para poder discernir el bien del mal. ¿Tú viste eso? O sea, Hebreos 5 habla de leche y habla de alimento sólido. Entonces, está hablándole a cristianos. Hay cristianos que se la pasan bebiendo leche. Entonces, el autor de Hebreos dice, bueno, eso no van a tener buen discernimiento, ¿no? Pero el alimento sólido es para aquellos que tienen sus sentidos ejercitados. O sea, que yo tengo que llevarlo a la práctica para discernir el bien del mal. Entonces yo necesito conocer la palabra para tomar buenas decisiones. Estamos hablando de cómo tomar buenas decisiones. Necesito conocer la palabra. Eso es otra cosa que es requerida para la buena decisión. Tengo que preguntarme incluso si en el pasado yo tomé decisiones similares y me dieron malos resultados, porque a veces repetimos lo mismo. Entonces, Einstein decía que la definición de locura, yo no estoy de acuerdo con que es una definición de locura, pero creo que entendí lo que él estaba tratando de decir. La definición de locura es hacer las mismas cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. ¿Entendiste? O sea, yo fracasé ayer de esta manera y la próxima semana yo vuelvo y lo hago de esa manera, pero yo pienso que me va a salir diferente. No te va a salir diferente, ya probaste que fracasó. Entonces, tengo que revisar mi propia historia también para evitar precisamente el que eso me ocurra. Las cosas no son tan simples como parecen. Entonces piensa, esta vida es compleja. Ahora Dios me la ayuda a simplificar, pero la vida es compleja. Mis emociones son complejas. Mi relación con mi esposa es compleja. En el cielo las cosas se van a simplificar, pero aquí las cosas son complejas. Entonces piensa, ora, espera, no te precipites, no te precipites, pero tampoco te sientes año y medio pensar una cosa, porque si no, muchas cosas no van a pasar que van a ser también dañinas. Entonces ahí hay algunos principios en general. No sé tú decías, Miguel, hablábamos de la cercanía a Dios y
Eso para mí todo lo que tú mencionaste se deriva también de nuestra cercanía a Dios, porque mientras más cerca de Dios yo estoy, más humilde voy a ser para buscar opinión, para orar, para esperar y demás. No me voy a empecinar con una decisión. Y me venía a la cabeza Romanos 12, del 1 al 2, que dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que no nos dejemos transformar por este mundo, sino que por medio de la renovación de la mente conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ese versículo para mí habla mucho de la voluntad de Dios, de cómo encontrarla. Y básicamente yo la encuentro cuando mi mente es transformada por medio de la palabra de Dios. ¿Y cómo uno ve eso? Bueno, imaginémonos que yo conozco a mi esposa, sé lo que le gusta, sé lo que a ella le gusta de comida, sé lo que a ella le gusta hacer en la mañana, yo la conozco. Y alguien viene y me dice, tú sabes que Charo la pidió un arenque anoche de room service en un hotel, ella estuvo de viaje recientemente en una conferencia de mujeres, y yo le podría decir, no, eso no lo pidió Charo, porque yo sé que a ella no le gusta el arenque, yo la conozco. De la misma manera, a nosotros nos llegan cosas en la vida. Si nosotros conocemos a Dios, inmediatamente vamos a saber claramente qué es lo que Dios quiere, porque nosotros conocemos cómo Dios piensa. Yo creo que eso es lo que dice ese versículo de Romanos 1 y 2. Que tu mente sea transformada de tal manera que cuando la vida te presente un set de situaciones, tú puedas decir, esto es lo que Dios quiere, porque Dios es así. Dios es un Dios amoroso, misericordioso, justo, santo, puro, consistente, coherente, de orden. Dios no se precipita, Dios no nada de pronto, Dios no tiene temor. Cuando uno tiene todo eso en su cabeza y lo piensa acerca de cada decisión, uno como que tiene un feeling, mira, como que este es el camino de Dios, por aquí es. Porque muchas veces en la Biblia no vamos a encontrar versículos específicos que me digan qué estudiar, con quién casarme, para dónde ir, dónde vivir. Pero yo tengo una forma de respirar como Dios es y decir, no, a Dios no le gusta el arenque, no es por ahí. Claro. Cuando lo conocemos. Claro. Y por otro lado, estoy de acuerdo. Lo que voy a decir es básicamente como congruente con lo que ya acaba de decir. Tú necesitas una mente bíblica. Y la mente bíblica se forma, se cultiva. Tú necesitas conocer lo que la palabra dice, necesitas conocer cuáles son los valores cristianos, tienes que saber cómo Dios piensa, porque Él lo ha revelado. De manera que ahora tú tienes los lentes de la palabra para ver toda la vida a través de esos lentes, literalmente hablando. Tienes el carácter de Dios para ver toda la vida a través del carácter de Dios, eso es importante. Por tanto, cuando tú tienes un incrédulo que está tomando decisiones o te está aconsejando acerca de cómo tomar una decisión, él puede tener gracia común. Hay mucha gente con gracia común que tiene cierto grado de sabiduría, pero la mayoría está equivocado. La mayoría está equivocado la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque él no tiene la mente. ¿Cómo él va a tener la mente de Cristo? ¿De dónde la sacó? No tiene el Espíritu con él, no conoce la palabra, no tiene una mente bíblica. Entonces, ¿cómo es que tiene la mente de Cristo? No la tiene. Eso no quiere decir que no haya gente incrédula con gracia común. Las hay. Son las menos, y de esas tiene gracia común en ciertas áreas. A lo mejor en hacer negocio, a lo mejor como médico, pero él no puede tener mucha gracia común en áreas morales, porque eso lo forma el Espíritu de Dios en su palabra. Entonces yo tengo que decir, ¿sabe qué? Probablemente eso no es. Fíjate que usé la palabra probablemente, porque yo no estoy diciendo que no es capaz de que sea de otra manera, pero probablemente eso no es. Entonces, por algo dice la palabra, las malas compañías corrompen la buena costumbre, los buenos modales, dependiendo. Las malas compañías. Un incrédulo no es una compañía inmoral necesariamente. Lo que yo no puedo decir que necesariamente es una buena compañía. Porque la mayoría de las veces yo termino pensando como el incrédulo y no el incrédulo pensando como yo. Porque el incrédulo no va a terminar pensando como yo hasta que no se convierta. Ahora, yo convertido puedo terminar pensando como él, porque tengo una naturaleza carnal caída que comparto con él. Y esa naturaleza carnal caída encuentra empatía rápidamente con otra naturaleza carnal caída, porque eso es como somos.
Eso te dice que tú y yo necesitamos relaciones cercanas de creyentes que me ayuden a cultivar una mente bíblica para poder entender mejor qué es lo que tengo que hacer, vivir mejor. Sí. No, y si yo pudiera resumir lo que ustedes han mencionado como la clave para tomar buenas decisiones, bueno, ustedes dijeron que nuestra decisión debe estar basada en una relación con Dios, fundamentada en un conocimiento de Dios y motivada por la gloria de Dios, que fue lo que tú mencionaste. Yo creo que si nosotros tenemos esos 3 principios claros a la hora de tomar una decisión, yo creo que vamos a tomar buenas decisiones. Tiene que estar basada en mi relación con Dios, en el conocimiento que yo tengo de Él, y que al final lo que yo voy a decidir pueda traer gloria a su nombre. Y yo creo que si nosotros tomamos eso en cuenta en cada decisión que tomamos, nosotros vamos a ser hombres diferentes, hombres que honren al Señor, porque vamos a estar caminando por donde Dios quiere que caminemos y haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. 10 segundos, cronometrado. Literalmente, o 12 segundos, pero 12. no más de ahí. 10. Mi definición de discernimiento es ver toda la vida a través de la revelación de Dios. Termina. Bien hecho. Toda la vida a través de la revelación de Dios. Y eso es la Biblia. ¿Sabe que nosotros hemos tenido, y creo que yo puedo decirlo sin temor a equivocarme, yo creo que nosotros hemos tenido 9 semanas juntos como hombres donde Dios ha hablado. Yo creo que nosotros podemos salir de aquí con la convicción genuina de que Dios nos ha hablado, nos ha enseñado, nos ha dicho cosas. Y yo quiero pedirle a cada uno de ustedes, al cerrar este tiempo, que pueda compartir con nosotros aquí una idea, un pensamiento, una motivación, con el que ustedes quieran, que nosotros como hombres nos quedemos luego de estas 9 semanas que hemos estado juntos. Lo que quería decir en 10 segundos va en línea con eso. Okay. Santiago dice en el capítulo 5 que nosotros debemos ser, capítulo 2 o 3, hacedores y no oidores de la palabra. O sea, nada hacemos si oímos y no hacemos. La Biblia no se nos dio para que nos informáramos y estas semanas no ha sido para informarnos. Qué bueno, pero es para transformarnos. Entonces mi deseo, mi exhortación y mi oración ha sido, y mi oración cada vez que tengo alguna oportunidad de enseñar o de hablar, el Señor, que esto tenga algún efecto real en la vida de alguien. Y es mi oración para este grupo, que todos nosotros hayamos podido tomar muchas de las ideas compartidas y las verdades compartidas y las apliquemos y las vivamos y que seamos transformados. Rápidamente, yo no recuerdo exactamente cómo Chacho lo dijo al principio, pero dijo algo acerca de, a la hora de tomar decisiones, que no es solamente la parte negativa, sino de qué no hacer, sino qué hacer para que sea. Entonces yo voy a decir algo como similar en línea con eso. Tienes que alejarte cada vez más de lo que el mundo te vende y te ofrece, que llega a ti vía televisión, redes, amistades, conversaciones, porque todo eso trae dentro de su diseño, trae una toxicidad a tu mente. Y la mente que ha sido intoxicada no es una mente que puede pensar bíblicamente y eventualmente pensar correctamente. Por más de una razón. Y una de las razones es que el pecado te aleja de Dios. El pecado hace que Dios no quiera, para disciplinarte, hacer fluir su sabiduría a través de tu mente, porque la intoxicaste, la sigue intoxicando. Entonces, si tú intoxicas tu mente con el pecado y Dios te sigue bendiciendo con sabiduría, para mí esa será la indicación que voy muy bien. Y Dios, entonces tú irías de mal en peor. Y Dios dice, no, yo tengo que darte señales de que vas mal, de que te están saliendo las cosas mal. Entonces tienes que alejarte cada vez más de todo lo que implica mundo, de todo lo que tiene la forma del mundo. Y todo lo que no tiene la forma de Dios es mundanalidad. Entonces no puedo pretender que mi mente se va a mantener pura y limpia y por tanto hábil espiritualmente cuando me estoy llenando de una serie de cosas que son antivalores. Entonces al mismo tiempo, y ahí es donde viene la relación con lo que ya yo decía, no me acerco al mundo, pero no me puedo quedar aquí neutral, tengo que acercarme a Dios. Y en la palabra continuamente, la santidad tiene esos dos enfoques. Tú te alejas de y tú te acercas a. No es suficiente con apartarme del mal.
Porque cuando te apartas del mal y no te acercas a Dios, de aquí tú regresas, sin lugar a dudas. Entonces tienes que acercarte a Dios. En la medida que estás más cerca, ¿sabes lo que tienes? Más luz. Y por tanto, tú ves en la oscuridad los obstáculos mejor. ¿Cómo pasa en la habitación? Que tú le dices quizá a tu esposa, prende ahí por favor. Ven, prende aquí porque no tengo suficiente luz. Mientras más luz hay en la habitación, más tú ves los errores. Ahora vamos a hablar en términos simbólicos y morales y éticos y demás. Mientras más luz tengo, más yo veo dónde que están los problemas y los obstáculos y las piedras de tropiezo. Y la luz la da Dios. Dos maneras, su palabra y su espíritu. Y eso requiere cercanía con Dios. Lámpara es a mis pies. ¿Tú piensas que esa analogía está ahí como para que suene bonita? No, es que el mundo es un mundo de tiniebla, oscuro, y yo tropiezo en el camino, y Dios me dice, ¿tú quieres saber cómo que tú evitas el tropiezo? Tú necesitas la lámpara. Lámpara es a mis pies, tu palabra, para que no tropieces. Entonces necesita estar cerca de Dios. Como que si tú me dices, dame un solo consejo, necesita estar cerca de Dios, porque de ahí depende todo lo demás. Amén. Y por mi parte, yo también tengo algo que compartir con ustedes y quisiera compartir una instrucción y una promesa, pero que no son mías, sino que está en la palabra. Yo quiero, a diferencia de ustedes, yo quiero tomar algo de aquí. Y fue unas palabras que el rey David le decía a su hijo Salomón antes del partir, y la encontramos en Primera de Reyes 2, del 2 al 4, y eso sería como mi motivación para ustedes al final de este curso. Dice la palabra de Dios, David hablando, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios. Anda en sus caminos, guarda sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Aquí viene la promesa. Para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Yo lee de nuevo, después de sé hombre, lo que sigue. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios. Dame un segundo. ¿Tú ves cómo tú eres hombre? Oye, ¿cómo es? Sé hombre, coma, ahora te voy a decir cómo que sé es hombre. Guardando los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios. En otras palabras, no seas como Adán, que no guardó sus estatutos y todo lo demás. Amén. O sea, sé un hombre que es pegado a Dios y puede ser llamado hombre de Dios. Amén. El hombre de Dios, se hablaba, de Elías se dice, el hombre de Dios. En ocasiones la palabra usa la palabra siervo, el siervo de Dios. No, pero en el caso de Elías, el hombre de Dios, eso habla mucho. O a veces usted ha oído la expresión, no, él es un hombre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que él lo refleja. Piensa como Dios. Amén. Excelente cita para terminar. Gracias por traerlo. No, gloria a Dios. Y que el Señor nos ayude a ser ese tipo de hombres. Que guardamos su palabra, sus estatutos, sus ordenanzas. Y nosotros como pastores sabemos, y porque la palabra nos lo dice, que si nosotros caminamos así, y si ustedes caminan así, el Señor va a traer un avivamiento a nuestra iglesia, a nuestras familias y a nuestra sociedad. Pastor, tú pudieras cerrar una oración para cerrar este tiempo y este curso que ha sido de gran bendición. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación
la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.